Dentro de una cueva, cuando el jefe Goblin cayó, dos soldados presentes en el momento de su muerte se enfrentaron en una feroz batalla para decidir quién tomaría posesión del arma. Uno de ellos, lleno de ira, se abalanzó sobre el otro que sostenía el garrote, proclamando que él sería el nuevo líder. Así, los dos soldados más fuertes comenzaron una pelea mientras el resto de los goblins observaba con entusiasmo, vitoreando y gritando para animar la contienda. Los combatientes intercambiaban golpes y mordiscos sin tregua. En medio de ese caos, uno de los pequeños monstruos recordó que el jefe había dejado algunos prisioneros vivos, lo que llevó al grupo a decidir ir a buscarlos. Sin embargo, también tenían presente que el guardián de los cautivos estaba por regresar. Fue entonces cuando, para sorpresa de todos, el mencionado guardián apareció. Este goblin era completamente distinto a los demás. Su apariencia y forma de vestir lo hacían parecerse mucho a un humano. Su llegada provocó un silencio total mientras caminaba entre los presentes, bajo la atenta mirada de todos. Guiados por el propósito de encontrar a los cautivos del antiguo jefe, los goblins decidieron seguir al guardián. Uno de ellos comentó que algunos de los guerreros más fuertes ya se habían marchado y que, en cuanto comenzara la pelea, aprovecharían la oportunidad. Al escuchar esas palabras, el guardián se mostró inquieto. Sin perder tiempo, el joven goblin corrió hacia los cautivos al escuchar gritos de auxilio que resonaban en la distancia. Alarmado por lo que podría sucederle a la víctima, se dirigió rápidamente hacia el origen de los gritos. Pronto llegaron a una cueva de donde provenían los gritos desesperados. Allí, el guardián vio cómo varios goblins atacaban a una joven. Uno de los pequeños monstruos miraba fijamente a la chica, intensificando su pánico. Desesperada, la mujer comenzó a gritar aún más fuerte, rogando por ayuda. Sin intención de causarle daño, el guardián ordenó a los goblins que la liberaran. Con aparente autoridad, el líder del grupo accedió y liberó a la chica, pero no sin advertirle al joven que, con la muerte del jefe, ella le pertenecía. Además, el goblin más fuerte le lanzó una amenaza. Si intentaba llevársela, habría graves consecuencias. El líder no tardó en dar la orden de atacar al guardián y eliminarlo. De inmediato, los goblins se lanzaron sobre él, decididos a quedarse con la mujer. Atrapado en medio de una emboscada, el joven se llenó de desesperación al enfrentar a tantos pequeños monstruos a la vez. Rehusándose a aceptar su destino, una determinación feroz despertó en su interior. Entonces, algo inesperado ocurrió. Sacó un cuchillo y, con un movimiento rápido, acabó con uno de los atacantes. Esto provocó un pánico generalizado entre los demás goblins, quienes comenzaron a huir aterrorizados. Uno de ellos incluso gritó al líder que corriera, pues el guardián tenía un arma. Exhausto pero vivo, el joven logró ahuyentar a los atacantes. La joven, que estuvo a punto de convertirse en una víctima, agradeció profundamente a su salvador, quien apenas podía mantenerse en pie tras la batalla. Temiendo por su vida, la chica le rogó que no muriera, pidiéndole que siguiera protegiéndola. Estas palabras hicieron reflexionar al joven. De pronto, ante sus ojos apareció una pantalla que le informó que el sistema estaba iniciándose. Entonces, se reveló su nombre, Lin. Había reencarnado como un goblin con un sistema, luego de morir atropellado por un camión. La pantalla mostraba algunas estadísticas básicas de Lin, pero ninguna función avanzada que le resultara realmente útil. Mientras procesaba lo sucedido, Lin comenzó a comprender mejor el mundo en el que había renacido, un lugar gobernado por dioses y plagado de monstruos poderosos. Reflexionó sobre cómo los humanos habían conquistado su lugar en ese continente gracias a su fuerza. Sin embargo, los goblins, entre los que ahora se encontraba, eran las criaturas más débiles y despreciadas de ese mundo. Consciente de su fragilidad, Lin recordó que los goblins podían ganar fuerza reproduciéndose constantemente, algo que él encontraba repugnante. Mientras meditaba sobre la cruel naturaleza de su nueva vida, la joven lo interrumpió para decirle que, después de conocerlo, entendía que él era diferente y no quería vivir entre goblins. Esto lo tomó por sorpresa. De pronto, los goblins regresaron, decididos a capturar nuevamente a la chica. Lin le pidió que se escondiera mientras él se preparaba para protegerla. Un goblin desesperado apareció gritando, pero Lin, con determinación, lo enfrentó y lo derrotó rápidamente con su cuchillo. Afortunadamente, la chica fue rescatada por un grupo de humanos liderados por un hombre extremadamente poderoso, quien derrotó a varios goblins con facilidad. Sin embargo, para horror de Lin, ese hombre no estaba allí para salvar a la chica, sino para matarla. Actuando con rapidez, Lin la protegió una vez más, enfrentándose al humano con una valentía inesperada.
Aunque no entendía las razones detrás de los actos del capitán, irritado, Leer expresó su desdén al saber que un goblin había logrado esquivar uno de sus poderosos ataques. Lynn estaba decidido a protegerla, sin importar las consecuencias. La chica le informó al capitán que aquel pequeño monstruo la había protegido. Sin embargo, Loer reaccionó inesperadamente. Su rostro se torció de furia, convencido de que la joven mentía para burlarse de él. En un arrebato de ira, decidió que debía acabar con ella. Linton intervino una vez más para salvarla. Molesto, el joven goblin le dijo a la chica que debía abandonar el lugar de inmediato, mostrándole un camino seguro para escapar. Sin preocuparse por las consecuencias, Linton tomó un garrote y decidió enfrentarse a Loer. Fue entonces cuando una luz surgió desde las profundidades de la cueva, iluminando el oscuro ambiente. Nuestro protagonista se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. De entre las sombras apareció una mujer que le pidió a Leer que se detuviera. Linton, sorprendido, se dio cuenta de que un escudo mágico lo protegía. La recién llegada, una poderosa maga, no estaba sola. Venía acompañada de un ejército de caballeros que se posicionaron detrás de ella. Con una voz firme, le comentó al capitán que ese goblin parecía inusualmente peculiar. La prisionera, llena de esperanza, se arrodilló ante la mujer, dirigiéndose a ella como la santa doncella, mientras le rogaba por su protección. La santa doncella, Afra, se acercó a Linton y le preguntó si era capaz de entender sus palabras. Con una chispa de esperanza en su interior, el joven goblin vio en ella una oportunidad única de escapar de ese lugar. Respondió afirmativamente, confiado en que finalmente sería salvado. Linton le explicó a Afra que no era un monstruo nativo de ese mundo, sino que había sido humano antes de reencarnar tras un accidente. Leer intervino, señalando que Linton parecía mucho más inteligente que los demás goblins. Afra, reflexiva, respondió que tal vez el goblin era un regalo de la Madre Sagrada. La santa doncella le preguntó entonces a Kelia si el goblin realmente no la había lastimado. La joven confirmó que no solo no la había herido, sino que también la había protegido y alimentado. Con una leve sonrisa, Afra declaró que, debido a su naturaleza especial, llevarían a Linton a la aldea para estudiarlo antes de decidir qué hacer con él. Acto seguido, le preguntó al goblin si estaba dispuesto a acompañarlos. Linton, viendo en ella su única esperanza, aceptó con la condición de que primero lo liberaran del escudo mágico. Por fin, sentía que alguien lo escuchaba y que podría probar su inocencia. Al salir de la cueva, la maga ordenó a Loer que la siguiera. Caminando junto a sus supuestos salvadores, Linton agradeció a Afra por su amabilidad, prometiéndole que algún día la recompensaría por su bondad. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. De repente, Loer clavó su espada en el estómago de Kelia. Horrorizado, Linton giró rápidamente para ver cómo el capitán remataba a la chica sin piedad. Desesperado, contempló con su visión de goblin el cuerpo inerte de su amiga, quien había confiado en aquellos que se suponía eran sus salvadores. Con el corazón destrozado, Linton cayó en la desesperación, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Afra, con un tono sarcástico y una mirada oscura, le dijo que más le valía recompensarla bien cuando llegaran a la aldea. Una semana después, en la aldea, las campanas de la iglesia resonaron convocando a los aldeanos. Leer y la santa doncella aparecieron frente a ellos, dando un discurso. Leer explicó que los goblins habían llevado a cabo ataques furtivos y masacrado cruelmente a 30 residentes, causando estragos en la pacífica comunidad. Indignados, los aldeanos comenzaron a clamar por venganza, gritando que los goblins eran sus enemigos mortales. Usando imágenes de los fallecidos, Leer aseguró que la Orden Sagrada, en nombre del templo, había purificado a esos monstruos y vengado a los residentes. Afra tomó la palabra para pedirles que continuaran orando con devoción al templo. Con palabras persuasivas, reforzó la idea de que el templo siempre protegería a sus fieles. Los aldeanos, convencidos, comenzaron a alabar a los caballeros de la Orden Sagrada. Más tarde, en un oscuro laboratorio lleno de libros y herramientas misteriosas, Afra habló con satisfacción. Comentó que el sermón había sido un éxito y que los aldeanos seguirían siendo ingenuos, aumentando sus tributos al templo. Fue entonces cuando se reveló el destino de Linton. Encerrado y con un bozal, nuestro protagonista llamó a la maga. Afra lo observó sin compasión, notando las marcas de los crueles experimentos en su cuerpo. Linton, ahora con un ojo perdido y lleno de rabia, la llamó desgraciada. La santa doncella, impresionada por su resistencia, comentó que esa era la razón por la que los goblins no podían ser erradicados del continente. Decidida a continuar, ordenó inyectarle un veneno aún más potente para evaluar sus límites. Linton,
Incapaz de soportar el constante sufrimiento, recordó cómo la Orden Sagrada había engañado a todos y asesinado a Kelia. En su desesperación, le preguntó a Afra si eso era lo que significaba la justicia humana. El chico recibió un golpe inesperado en la barbilla con una rama. La santa doncella, enfurecida por las acusaciones de León, expresó con desprecio lo absurdo que resultaba que una criatura tan insignificante y repugnante como un goblin osara cuestionar la justicia humana. Nea, dejando al descubierto su verdadera naturaleza, declaró que los goblins no eran más que insectos en ese continente y que el simple hecho de dirigirse a Linon ya representaba una concesión por su parte. Con una mirada fría, lanzó un hechizo sobre Linon, exigiendo que mostrara gratitud y usara su diminuto cuerpo para contribuir a los experimentos humanos y al beneficio de la Orden Sagrada. Un círculo mágico se formó bajo los pies del joven goblin, comenzando a drenar su energía vital. Lin apenas podía resistir la tortura. Mientras su cuerpo se debilitaba, su mente se llenaba de recriminaciones hacia sí mismo. Se culpaba por haber mantenido su compasión humana, incluso después de reencarnar en un goblin de bajo nivel, y por haber creído ingenuamente en la justicia de los humanos. Linon recordó el tormento que vivió tras ser llevado a la aldea. Leer y Afra ignoraron cada palabra que dijo, mientras lo sometían a horribles experimentos y lo torturaban sin piedad. Después de tanto sufrimiento, su cuerpo finalmente cedió, y la sádica santa doncella terminó con su vida. En sus últimos momentos, Linon juró que si alguna vez tuviera otra oportunidad, no volvería a confiar en los humanos y les aplastaría los huesos uno a uno. De repente, algo inesperado sucedió. Mientras pensaba en lo que haría si pudiera reencarnar, Linon se encontró en un extraño espacio virtual. Se preguntó si seguía vivo. Para su asombro, el sistema de simulación de vida Goblin se activó y le ofreció una opción: reencarnar nuevamente. Confundido pero intrigado, Linon llegó a la conclusión de que el sistema debía ser parte de su habilidad personal, que solo se activaba después de su muerte. Aunque incrédulo, el joven entendió que tenía la posibilidad de volver al principio, aunque seguiría siendo un goblin de bajo nivel. Preguntó al sistema sobre las implicaciones de las opciones presentadas. Sí, significaba regresar una semana atrás con su memoria intacta, mientras que no significaba el fin definitivo. Al comprender que su ansiada oportunidad de revancha estaba al alcance, Linon, lleno de furia y ansias de venganza, eligió la opción afirmativa. El sistema inició el proceso de reinicio de su vida como goblin. A Linon también se le informó que había recibido un leve fortalecimiento. Aunque modesto, el joven se alegró, convencido de que cualquier mejora era mejor que nada. Sin embargo, el sistema le advirtió que el peligro no había desaparecido y que, si moría de nuevo, no tendría más oportunidades para resucitar. Linon preguntó al sistema qué podía hacer para sobrevivir. Este le explicó que podía simular eventos futuros cada 24 horas, obteniendo puntos según las decisiones tomadas. Además, esos puntos podían ser intercambiados por objetos útiles. Entusiasmado por las posibilidades, Linon pidió que se iniciara la simulación de inmediato. El sistema presentó 3 opciones para escapar de la cueva. La primera consistía en advertir a los demás goblins y unir fuerzas para enfrentarse a Loer y sus hombres, lo que le otorgaría 10 puntos. La segunda, abandonar a los otros monstruos y escapar, lo que valía 5 puntos. Y la última, esconderse en la cueva y rezar para no ser encontrado, aunque esta no otorgaba puntos. Tras analizar cada opción, Linon consideró que incluso con la ayuda de los demás goblins no podrían vencer a Loer, así que decidió probar todas las opciones para obtener la mayor cantidad de puntos. Al probar la primera, descubrió que, como temía, él y los goblins fueron fácilmente derrotados, pero consiguió los 10 puntos prometidos. Satisfecho con los puntos obtenidos, pidió al sistema abrir la tienda de intercambio. Allí encontró diversas armas, muchas de ellas fuera de su alcance. Sin embargo, una daga élfica, ligera y rápida, estaba disponible por exactamente los 10 puntos que tenía. Decidió adquirirla. La daga no solo era extremadamente afilada, sino que también aumentaba su velocidad en un 10% y su fuerza en un 15%, haciéndola ideal para ataques letales. Preocupado por su amiga, preguntó al sistema por qué no había visto a Kelia en la simulación. Para su alivio, se le informó que en esta nueva línea temporal, la chica no había sido capturada por los goblins y vivía feliz en la aldea. Linon, sorprendido pero feliz, se sintió aliviado al saber que su promesa de protegerla, de alguna forma, se había cumplido. Ahora, con ese peso levantado de sus hombros, se enfocó en sus otras prioridades, determinando que escapar de la cueva era la mejor opción.
se dirigió a la salida, donde sabía que los guardias eran más débiles. Al acercarse, escuchó voces humanas. Uno de los soldados, visiblemente aburrido, comentó lo mucho que detestaba a los goblins, mientras el otro le pedía paciencia, diciendo que su tarea era sencilla. Cerca del lugar donde se encontraba, Linon descubre con horror que el plan del Lord Lower era eliminar a todas las chicas secuestradas que estaban en la cueva. Esa era la misión de los dos guardias. Al comprender la brutalidad de la Orden Sagrada, Linon se convence aún más de que su venganza es no solo justificada, sino necesaria. Si los humanos son capaces de cometer semejantes atrocidades contra los suyos, ¿qué no harían con un goblin como él? Decidido a actuar, el chico idea una trampa para los guardias. Imitando la voz de una chica asustada, pide ayuda desde el interior de la cueva. Uno de los guardias, obedeciendo las órdenes de Lower, se prepara para acabar con la supuesta prisionera que intentaba escapar. Con una sonrisa burlona y falsa amabilidad, el soldado llama a la chica, asegurándole que puede salir sin miedo, pues la llevará de vuelta a la aldea. Pero el ingenuo guardia no esperaba lo que sucedería. En un abrir y cerrar de ojos, Linon lo ataca con su daga, movido por un odio profundo hacia los humanos. Con frialdad, el chico golpea al soldado y declara que, a partir de ese momento, comenzará la venganza del goblin. El guardia, herido, comienza a temblar de dolor mientras cae al suelo. El segundo guardia, al notar que su compañero tardaba demasiado, se acerca, sin saber lo que le esperaba. Linon, con una sonrisa determinada, siente una mezcla de adrenalina y satisfacción al ver cómo su plan sigue funcionando. Sin darle tiempo de reaccionar, ataca al segundo soldado con la misma ferocidad. Lo golpea en el rostro con la mano, derribándolo, y luego salta sobre él con agilidad, listo para acabarlo. La daga, afilada como había imaginado, penetra profundamente en el cuerpo del guardia, dejándolo gravemente herido. Desesperado, el soldado pregunta si Linon puede entender el idioma humano. Suplicando por su vida, le muestra una foto de su familia, diciendo que lo esperan en casa. Aprovechando la duda momentánea de Linon, intenta apelar a su compasión y se ofrece a darle oro y mujeres a cambio de su vida. Pero el goblin, con los sentidos agudos y la mente alerta, nota el engaño. Antes de que el guardia pueda sacar su arma para atacarlo, Linon lo golpea con precisión letal, acabando con él. El chico se detiene un momento, observando los cuerpos de los guardias. Siente que este es solo el inicio de su venganza. Entonces, escucha la voz de Loer acercándose. Sabiendo que el capitán viene a buscarlo, Linon decide disfrazarse con la ropa de uno de los soldados, dejando el lugar con el uniforme en la mano. Mientras se aleja, murmura para sí mismo que pronto encontrará a Loer y a Fra. Poco después, el capitán y la santa doncella llegan al lugar donde los guardias fueron eliminados. Leer, furioso, se pregunta si es posible que un goblin haya sido capaz de derrotar a dos de sus hombres. Afra, emocionada ante la idea, sugiere que podría tratarse de un goblin mutante. Leer, con un tono preocupado, responde que, si eso fuera cierto y la información llegara a los aldeanos, las consecuencias serían desastrosas. Mientras Afra observa los cadáveres con una expresión oscura, declara con un retorcido entusiasmo que capturar a ese goblin sería muy divertido. Pisando uno de los cuerpos, Leer maldice la incompetencia de sus soldados, calificándolos de inútiles. Afra, en cambio, no puede ocultar su sádico interés, imaginando las posibilidades que tendría al experimentar con un goblin especial como ese. En el bosque cercano, Linon siente un alivio momentáneo al saber que logró escapar. Mientras come algo para recuperar fuerzas, afirma con determinación que enfrentará a sus enemigos a la manera goblin, con ferocidad y astucia. Con una mirada oscura y llena de rabia, promete hacer que cada hombre desee la muerte y que cada mujer llore y ruegue a sus pies. Mientras reflexiona, nota que los arbustos cercanos se mueven. Linon se pregunta si Loer y su grupo aún lo están persiguiendo. Alerta, ve una figura encapuchada emergiendo entre las sombras. Sin dudar, ataca rápidamente al intruso, evitando darle oportunidad de defenderse. Pero para su sorpresa, la figura tropieza con una roca, revelándose como otro goblin. Linon se queda inmóvil, incrédulo ante lo que ve. El goblin que tiene frente a él puede hablar y expresarse claramente, algo que nunca había presenciado. Sin bajar la guardia, se acerca al extraño, observando con detenimiento sus rasgos. Entonces, algo lo sorprende aún más. El goblin es una hembra. Esto lo desconcierta profundamente, ya que hasta ese momento creía que solo existían machos de su especie, razón por la cual los goblins secuestraban a otras criaturas para reproducirse. La goblin, visiblemente asustada,
Le suplica que no le haga daño, explicando que solo estaba buscando agua. Aunque sus palabras parecen sinceras, Linon desconfía y permanece atento. Mientras la observa, se da cuenta de algo más sorprendente. Recuerda que, según las leyendas, si un macho se apareaba con una hembra de la misma especie, podía convertirse en un dios goblin. Linon, impresionado, comprende que esa goblin podría ser su oportunidad para obtener el poder necesario y enfrentarse a sus enemigos. Con esta revelación en mente, su mirada se llena de una nueva determinación. Desesperada y temblando de miedo, la chica le explica a Linon que su jefe la envió a buscar agua y que, si no regresa con lo que le pidió, será golpeada hasta morir. Al darse cuenta de que un goblin le está hablando con calma, su sorpresa es evidente. Linon le advierte que si sigue llorando, atraerá a Lore y su grupo. La chica, intrigada, le pregunta al joven si puede hablar como ella, y él asiente. Linon recuerda que la mayoría de los goblins no son capaces de hablar con coherencia, lo que explica por qué esa chica no interactuaba mucho con los de su tribu. Agradecida por la amabilidad del chico, ella le comenta que los otros goblins suelen golpearla e insultarla. Entonces, le pregunta si querría acompañarla a la aldea. Linon, viendo una oportunidad para fortalecerse, no duda en preguntar si realmente hay una tribu goblin cerca, aunque desconfía de que Lore aún pueda estar tras él. Decide que su prioridad debe ser encontrar un lugar seguro antes de seguir adelante con su venganza. Así, le dice a la chica que la acompañará a su aldea goblin y le pide que lo lleve hasta su tribu, pensando que también podría encontrar subordinados que le sean útiles. Cuando llegan a la aldea, los goblins los observan desde la distancia con curiosidad. Al notar la vestimenta de Linon, comienzan a burlarse de él, llamándolo una criatura extraña por vestir como humano. Linon, lejos de ofenderse, ve en esto una oportunidad perfecta para avanzar en sus planes. Con determinación, anuncia que está allí para unirse a la tribu y pide hablar con el líder. Las burlas aumentan cuando los pequeños monstruos le dicen que el jefe no es alguien con quien pueda hablar tan fácilmente. Molesta, la chica interviene, gritando a los goblins que Linon no es mala persona y que deberían calmarse. En medio del alboroto, una voz grave resuena. Alguien pregunta por qué toda la tribu está reunida haciendo tanto ruido. Linon se emociona al ver que el líder goblin finalmente ha aparecido. El jefe, claramente furioso, exige saber quién es el responsable del escándalo. Linon aprovecha para analizar las estadísticas del líder y, sorprendido por lo que ve, se da cuenta de que este es un goblin de alto nivel. Dirigiéndose a la chica, el jefe le pregunta si ella trajo al extraño, y la joven confirma que lo hizo porque él no tenía a dónde ir. Para sorpresa de todos, el líder se muestra complacido y le agradece, pero acto seguido, con una sonrisa sádica, ordena a los goblins que acaben con Linon y se lo coman. La chica, horrorizada, súplica que no lo hagan mientras los pequeños monstruos se lanzan contra el chico. Rápidamente, Linon saca su daga y la muestra, asegurando al jefe que sabe fabricar armas como esa. Promete que, si lo dejan unirse a la tribu, puede hacerlos a todos más fuertes. Intrigado, el jefe detiene el ataque y se acerca, interesado en lo que Linon tiene para ofrecer. Le pregunta qué tipo de armas puede fabricar. Linon, poniendo en marcha su plan, explica que, con mineral de hierro, podría hacer armas simples al principio, pero que con tiempo y recursos podría crear algo mucho más poderoso. Incluso menciona que con esas dagas podrían vencer tanto a monstruos como a humanos. Sus palabras emocionan a los goblins, quienes comienzan a hablar sobre cómo ya no tendrán que esconderse en el bosque y podrán disfrutar de carne fresca, especialmente de elfos. Ambicioso, el líder decide darle una oportunidad a Linon y ordena a la tribu buscar mineral de hierro en 3 días. Si falla, el chico será ejecutado. Señalando a la chica, el jefe declara que si Linon fracasa, ella también sufrirá las consecuencias. Con las órdenes dadas, el líder se retira. Linon abraza a la chica y comenta lo cruel que es el anciano, incapaz de mostrar misericordia incluso hacia los suyos. Sabe que tendrá que fabricar algunas armas para ganar tiempo mientras se fortalece. Junto con la chica y algunos goblins, parte en busca del mineral de hierro. Tras caminar todo el día, la joven pide que se detengan porque está agotada, pero uno de los goblins, irritado, la patea y la llama inútil. Furioso, comienza a golpearla mientras los demás se unen, insultándola y riendo. Sin pensarlo 2 veces, Linon arroja una roca a la cabeza del agresor, exigiendo que detengan la violencia. Mirándolos con rabia, les recuerda que están allí para buscar mineral, no para pelear. Les advierte que, si no empiezan a obedecer, utilizará su daga para acabar con ellos.
Los pequeños monstruos, intimidados, se alejan de la chica, aunque murmuran amenazas sobre cómo el jefe no perdonará a Lennon cuando todo termine. Mientras observa a la chica temblando de miedo, Lennon recuerda una vieja leyenda. Si un goblin macho se aparea con una hembra de su misma especie, puede convertirse en un dios goblin legendario. Decidido a protegerla, se acerca a ella con calma y le pide que no llore. La llama Luna, dándole un nombre como señal de cercanía. Con esto, Lennon siente que está un paso más cerca de su objetivo y de un poder que podría cambiarlo todo. Nuestro protagonista toma el rostro de Luna con suavidad y le pregunta si quiere quedarse con él. Le promete que, si acepta, la protegerá, le dará comida, un lugar cálido donde vivir y se asegurará de que nadie vuelva a lastimarla. Con una determinación palpable, Lennon le asegura que siempre cumple sus promesas, pero admite que ambos son demasiado débiles para luchar en ese momento. Le ruega que lo ayude a fortalecerse. Luna, emocionada por la posibilidad de no volver a ser maltratada por los crueles goblins de su tribu, pregunta cómo podrían hacerse más fuertes. Con seriedad, Lennon le explica que, si está dispuesta a tener hijos con él, eso incrementará su poder y, a cambio, él cumplirá su palabra de protegerla. Confundida y sonrojada, Luna le dice que nunca ha estado con un macho antes. Lennon, decidido a convencerla, le asegura que no tiene nada de qué preocuparse y que él se encargará de todo. De repente, algo inesperado sucede. Lennon se acerca rápidamente y besa a Luna. Luego toma sus manos con cuidado, dispuesto a iniciar un momento íntimo. Luna, dispuesta a ayudar a su compañero a volverse más fuerte, le ruega que le permita tener a sus hijos. Mientras esto sucede, el sistema informa a Lennon que tendrán 7 descendientes y que esto aumentará significativamente su límite de nivel. Además, el sistema le otorga a nuestro protagonista un incremento de GIA 11-9 en ataque, GIA 11 en 10 en salud y GIA 11-10 en defensa. Lennon revisa sus estadísticas y al notar su nuevo estado, no puede evitar emocionarse. Con un cuerpo más musculoso y habilidades mejoradas, declara que ahora tienen una verdadera oportunidad para derrotar al sacerdote goblin. Poco después, Lennon se deshace de su ropa, que ya no le queda debido a su transformación. Consolando a Luna, le dice que ahora le pertenece y que siempre la protegerá, como prometió. Luna, con una mirada llena de ternura, lo llama gentil. La tranquilidad de la pareja se ve interrumpida por gritos provenientes del bosque. Los goblins pedían ayuda mientras buscaban mineral de hierro. Al acercarse, Lennon ve que un enorme lobo mágico está atacando a uno de los pequeños monstruos, que corre desesperado sosteniendo algo en sus brazos. Lennon se sorprende al ver que los goblins han logrado encontrar mineral de hierro, pero también se preocupa por los problemas en los que se han metido. Decidido a proteger a Luna, le pide que espere mientras él enfrenta a la bestia. El lobo mágico está a punto de devorar al pequeño goblin cuando Lennon, demostrando su nueva agilidad y fuerza, corre hacia la criatura con su daga afilada en mano. Con un movimiento certero, ataca al cuello del lobo, logrando salvar al goblin que sostenía el mineral. El pequeño monstruo, temblando, observa a Lennon, impresionado por su fuerza. Con un solo golpe, nuestro protagonista derrota al lobo y absorbe su poder mágico. Felicitando al goblin, Lennon le ordena que continúe buscando más mineral mientras les informa que, una vez que regresen, forjarán las armas necesarias. Tras reunir suficiente mineral, el grupo regresa a la aldea. Los goblins observan con asombro cómo Lennon transforma el material en un arma funcional. Para demostrar su utilidad, presenta una lanza hecha con el mineral de hierro, asegurándoles que incluso podría derrotar a las bestias más feroces. Uno de los pequeños monstruos, que ahora luce más fuerte tras participar en la cacería, relata emocionado cómo Lennon salvó al grupo derrotando al lobo mágico. En un intento por ganarse la confianza de los goblins, Lennon levanta la lanza y pregunta si quieren más armas como esa. Los goblins gritan al unísono que sí, justo cuando el líder de la tribu aparece, visiblemente preocupado por el éxito del chico. Golpeando su bastón contra el suelo, el sacerdote goblin reconoce que Lennon no mintió y lo elogia por su habilidad para fabricar armas. Sin embargo, con una sonrisa desafiante, le advierte que quedarse en la tribu no será fácil. Debe fabricar 50 lanzas más en solo 2 días. La orden provoca murmullos entre los goblins, quienes comentan que el líder es incluso más cruel que los humanos. Lennon, sin embargo, se siente satisfecho al ver que su plan para ganarse a la tribu está funcionando. Contra todo pronóstico, logra cumplir la tarea y entrega las 50 lanzas en el tiempo establecido. Los goblins celebran el logro, felices de que Lennon haya completado una misión casi imposible. Incluso el líder lo elogia, anunciando una fiesta con abundante carne para conmemorar su entrada oficial en la tribu. Lua, con una sonrisa dulce, le entrega a Lennon un trozo de carne asada, explicándole que es una ofrenda especial del sacerdote. Lennon lo acepta y comienza a comer, pero algo no anda bien. Poco después, empieza a sentirse mal. Preocupada,
Lua le pregunta si está bien mientras el chico se atraganta, jadeando por aire. En ese momento, el líder se acerca con una expresión fría y despectiva. Con una sonrisa traicionera, el jefe llama estúpido a Linon por haber confiado en él. Declarando que había notado su ambición desde el principio, el líder le dice que desafiar su autoridad solo podía llevarlo a la muerte. Tomando a Lua por el brazo, con una mirada maliciosa, el sacerdote pregunta con burla si el chico realmente se preocupa por esa hembra. El líder Goblin, al notar el interés de Linon por Lua, lo mira con desdén y le dice que disfrute viendo cómo le cortan el cuello a la chica, a quien llama traidora. Decidido a usarla como ejemplo para darle una lección al chico, el jefe declara que lo hará para asegurarse de que Linon nunca vuelva a jactarse en su presencia. Parecía que el destino del joven Goblin estaba sellado, enfrentándose a las afiladas garras del sacerdote de la tribu. Pero, inesperadamente, Linon se levanta con rapidez y golpea el brazo del líder, salvando a Lua en el último instante. El anciano, que hasta ese momento estaba completamente confiado, retrocede aterrado, incapaz de entender cómo el chico, debilitado por el veneno, había logrado semejante hazaña. Con una sonrisa sarcástica, Linon se burla de él, llamándolo estúpido y traicionero por caer en su trampa. Luego le explica que sabía que lo envenenaría y que todo había sido parte de su estrategia para engañarlo. Al darse cuenta de que fue manipulado, el líder se enfurece. A pesar de haber perdido un brazo, el anciano carga contra Linon decidido a matarlo. Nuestro protagonista, mostrando una agilidad impresionante, esquiva el ataque con facilidad y contraataca, golpeándolo nuevamente. Parecía que el reinado del tiránico líder de la tribu estaba llegando a su fin. Linon, con su daga afilada, se prepara para dar el golpe final. Con un movimiento rápido y letal, corta la cabeza del traicionero sacerdote, poniendo fin a su tiranía. Los goblins observan en silencio mientras la cabeza del líder cae al suelo, presa del pánico. Los pequeños monstruos no saben qué hacer ni qué les espera. Linon, viendo la confusión en sus rostros, se acerca con confianza. Con voz firme, declara que a partir de ese momento, él será el nuevo líder de la tribu. Les promete que bajo su mando tendrán carne abundante y que juntos atacarán a los elfos y humanos, conquistando territorios. Levantando su daga, les asegura que su liderazgo los llevará a la victoria. Los goblins, emocionados por las promesas de su nuevo jefe, comienzan a vitorearlo con entusiasmo. Para reforzar su autoridad, Linon señala el cuerpo sin vida del antiguo líder y lo ofrece como regalo de celebración para la tribu. En un instante, los pequeños monstruos, hambrientos e irracionales, corren hacia el cadáver y lo devoran sin pensarlo. Mientras observa esta escena, Linon declara que conquistar esa tribu era solo el comienzo de su venganza. Ahora planeaba usar a los elfos para criar una generación más fuerte de goblins. Sin que ellos lo noten, alguien los observa desde las sombras. Una hermosa elfa, oculta entre los arbustos, espía lo que ocurre en la tribu con una expresión de sorpresa. En el bosque, se ve una estructura fascinante, un árbol decorado con goblins colgados como advertencia para los intrusos. Más tarde, una joven elfa se alegra al ver regresar a su princesa a casa. La espía resulta ser una princesa elfa, quien, con urgencia, pide reunirse con la matriarca de su pueblo. Aunque le advierten que la reina está ocupada, la princesa insiste en que tiene un informe importante. Kasana, la princesa, irrumpe en las cámaras de su madre, anunciando que trae noticias urgentes sobre el bosque mágico del este. Sin embargo, al entrar, se encuentra con la reina siendo coqueteada por varios elfos machos. Avergonzada por la escena, Kasana intenta retirarse, pero la reina le pide que espere y le cuente qué la llevó a interrumpir de esa manera. Con seriedad, Kasana informa que en el bosque mágico encontró a un enorme oso negro devorado y que no cree que los goblins lo hayan matado. También menciona que hace unos días vio cómo el antiguo líder de la tribu Goblin fue asesinado por un joven misterioso y que este evento podría estar relacionado con lo que está ocurriendo. La reina, arrogante y curiosa, parece interesarse solo en la mención de un nuevo líder Goblin. Condescendiente, le ordena a Kasana que tome algunos soldados y organice una operación para investigar, advirtiéndole que no mate a todos los goblins de inmediato. Mientras acaricia a uno de los elfos machos, la reina añade que los corazones de goblin son ingredientes valiosos para pociones utilizadas por la tribu. Aunque visiblemente incómoda, Kasana asiente y asegura que entiende la importancia de mantener vivos a algunos goblins. Para colmo, la reina sugiere recompensar a su hija con uno de los elfos para que la satisfaga, o incluso más si lo prefiere. Kasana, sonrojada y claramente avergonzada, sale apresuradamente de la habitación, prometiendo investigar durante la noche e informar si ocurre algo importante.
De vuelta en la tribu Goblin, Linon y su grupo se reúnen para planear su próximo movimiento. Usando ramas como referencia, crean un mapa del bosque de las 1000 maravillas. Según el informe de su mejor soldado, el bosque alberga alrededor de 30 casas en los árboles. Satisfecho con el progreso, Linon felicita al Goblin y le promete una recompensa especial: 2 chicas elfas cuando conquisten a los elfos. La perspectiva lo llena de euforia, mientras planea la siguiente fase de su venganza. Entusiasmado con las promesas de su nuevo líder, el segundo al mando de Linon anuncia que dará órdenes a los demás goblins para que preparen sus armas. Linon comienza a ejecutar sus estrategias de ataque con precisión. Según la información recopilada por su mano derecha, hay 2 elfos en cada casa, sumando un total de 70, incluidos 10 que trabajan en las minas. Con el objetivo de fortalecer a su tribu, Linon declara que, a partir de ahora, cazarán en el bosque mágico. La noticia llena de entusiasmo a los goblins, que celebran saltando de alegría. Esta decisión permitirá a Linon incrementar sus atributos más rápido y obtener una amplia variedad de habilidades. Además, los goblins, al realizar cacerías grupales, también se fortalecen. Luna y Linon cazan incansablemente, acumulando nuevas habilidades al enfrentarse a monstruos mágicos y aumentando su fuerza gradualmente. Con tácticas de ataque grupal, los goblins logran capturar bestias más grandes, obteniendo beneficios colectivos. Gracias a su habilidad de devorar, la tribu ha adquirido numerosas habilidades, alcanzando un nivel general de 18 y un poder total de 250. Estratega como siempre, Linon analiza los datos y concluye que cada elfo tiene un promedio de 200 de fuerza. Confirma que, con su fuerza combinada, la tribu Goblin ya supera a los elfos en poder. Sin embargo, consciente de que están invadiendo territorio enemigo, decide usar el sistema para simular un ataque y evaluar los posibles resultados. En la simulación, Linon lidera al ejército Goblin, ahora más fuerte que nunca, para atacar a los elfos. Pero, debido a un exceso de confianza, los goblins caen en una emboscada. Todos quedan atrapados en trampas y son eliminados. Linon es capturado por la matriarca de los elfos y colgado en el bosque de las 1000 maravillas como advertencia para otros goblins. El sistema concluye que, aunque Linon creía tener todo bajo control, en realidad estaba jugando bajo las reglas de sus enemigos. Incrédulo, Linon se da cuenta de que la tribu Goblin había sido monitoreada todo el tiempo, lo que permitió a los elfos tenderles la emboscada. Decidido a no repetir el error, ordena a sus soldados usar su agudo oído y olfato para buscar pistas de un posible espía. Poco después, usando su poder mágico, Linon detecta algo oculto entre los árboles en una hermosa noche de luna. Tras rastrear cuidadosamente, encuentra al espía detrás de un árbol. La princesa elfa y sus soldados, al saberse descubiertos, intentan retirarse para informar a la matriarca sobre un posible ataque. Sin embargo, varias flechas brillantes vuelan hacia los fugitivos, y una impacta directamente en las nalgas de Kasana, la princesa, gritando de desesperación. La elfa cae al suelo, paralizada por el veneno de la flecha, al igual que sus soldados. Los goblins celebran el acierto de Linon, mientras el joven líder se acerca para inspeccionar a la prisionera. Sarcásticamente, le dice a Kasana que no esperaba que fuera tan fácil capturarla. Satisfecho con el resultado, ordena que lleven a los prisioneros elfos a la tribu. En la aldea Goblin, uno de los pequeños monstruos anuncia la llegada del líder mientras le echan agua a la princesa para reanimarla. Kasana, completamente debilitada, intenta resistirse, pero no puede. Linon se acerca con calma y le dice que, aparentemente, los fluidos corporales de los goblins tienen un efecto paralizante y excitante en las hembras, algo que planea usar a su favor contra los elfos. Una sociedad matriarcal. Furiosa, Kasana exige saber cómo unas criaturas tan inmundas se atreven a capturarla y amenazan con atacar a la tribu elfa. También le advierte que, si algo le sucede, la matriarca no tendrá piedad y exterminará a todos los goblins. Con una sonrisa confiada, Linon se burla de ella, arrojándola al suelo y señalando que no parece que los elfos sean tan misericordiosos como ella sugiere. Le dice que, si los elfos realmente quisieran, ya habrían exterminado a todos los goblins del bosque, pero que claramente no lo han hecho por alguna otra razón. Linon concluye que no necesita escuchar más advertencias. Esa misma noche liderará a la tribu Goblin en un ataque para descubrir la verdad. Antes de partir, ordena a los soldados dividir a 2 de los prisioneros y devorar sus habilidades. Mirando a Kasana, le insinúa lo que planea hacer con ella, mientras la princesa, aterrada, suplica misericordia. Tras someter a la princesa, las estadísticas de Linon aumentan significativamente, otorgándole nuevas habilidades que lo hacen aún más poderoso. Mientras tanto,
En la tribu elfa, la matriarca, insaciable en su hedonismo, ignora las crecientes tensiones. Sus súbditos le ruegan que descanse, pero ella, molesta por la falta de tónicos, parece más preocupada por sus placeres que por los peligros que acechan a su pueblo. La reina traviesa comenta que deberían haber capturado más goblins durante la última cacería. Sin embargo, sus súbditos lucen agotados de tener que cumplir constantemente los deseos de su matriarca. Mientras tanto, la reina pregunta a otra elfa por Kasana, quien le informa que aún no ha regresado. La misma guerrera le sugiere aprovechar la búsqueda de su hija para enfrentarse a más goblins y fortalecer las habilidades de los guerreros. Preocupada, la matriarca accede a la propuesta, indicando que llevará un grupo de soldados para apoyar a Kasana contra la tribu de pequeños monstruos. De repente, alguien llega con una noticia aterradora. La hija de la reina no regresará. Antes de que pueda comprender la situación, en medio de la oscuridad, aparece Lennon disparando flechas hacia la reina. Una de ellas impacta directamente en la frente de la soldado de confianza de la matriarca. Desesperada, la reina consigue atrapar una flecha que casi la golpea. Acompañado de sus soldados, Lennon anuncia con sarcasmo que tiene capturada a Kasana y que pronto dará a luz a sus hijos. Burlón, le dice que ahora serán familia. La reina, valiente, toma una espada decidida a defender a su gente. Con furia, la matriarca exige saber qué le hizo a su hija, pero Lennon responde con otra burla. Mientras esquiva su ataque, le informa que la tribu elfa está completamente rodeada. Le advierte que, si se rinde, podría recibir un trato más favorable. Antes de que pueda reaccionar, la reina comienza a sentir los efectos del veneno de una flecha que la alcanzó, la cual estaba impregnada con fluido de goblin, causando parálisis en los elfos. Lennon le aconseja no moverse, y la matriarca, impotente, se da cuenta de que ha sido fácilmente capturada. Lennon le revela que había escuchado a la reina hablar sobre tónicos y herramientas que los elfos usaban para mejorar a los goblins, entendiendo que ese era su propósito al cazarlos. Ante la situación, la matriarca empieza a asumir que está frente al nuevo líder de los pequeños monstruos, como mencionó Kasana antes de ser llevada. Los gritos de ayuda de los elfos afuera de la casa del árbol la llenan de terror. Lennon le muestra la escena desde una ventana, afirmando que es hora de negociar. Los elfos, desesperados, suplican a la reina que los salve, rogando no ser llevados por los goblins. Angustiada, la matriarca enfrenta a Lennon, preguntándole qué le ha hecho a su aldea. Lennon le explica que los goblins, ahora más fuertes, solo buscan vengarse tras años de persecución. Dice que necesita guerreros goblins más poderosos, y el destino de los elfos dependerá de la actitud de la matriarca. Finalmente, derrotada, la reina ruega misericordia, pidiendo que perdonen a sus hijos y los dejen vivir. La matriarca acepta quedarse y permitir que las mujeres elfas engendren hijos con los goblins, fortaleciendo así a la tribu. En la aldea de los pequeños monstruos, Kasana está devastada al ver que su madre también ha sido capturada. La reina se disculpa con ella por no haber creído en la posibilidad de su derrota. Le explica que ahora solo quedan mujeres y niños para preservar el linaje élfico. Resignada, le dice que todas las elfas ya han estado con los goblins y que ahora deben sobrevivir dentro de la tribu. Lennon, razonable, les asegura que cuidará de todos, garantizando 3 comidas diarias, pero advierte que no tolerará traiciones. La matriarca, pensando en el bienestar de su tribu, acepta las condiciones. Más tarde, Lua aparece luchando por cuidar a los numerosos niños elfos y goblins. Lennon, al comprender que el instinto maternal de la reina impulsa su comportamiento, decide concederle la responsabilidad de cuidar a los niños elfos, sabiendo que serán una fuerza importante en el futuro. A medida que nacen más bebés elfos con apariencia de goblins, las madres sienten rechazo hacia ellos, pidiendo que se los lleven. Lennon, mientras analiza su sistema, nota que su poder ha crecido enormemente y se plantea si ya alcanzó su máximo nivel. Su conclusión es clara: necesita seguir teniendo descendencia para fortalecer su tribu. Con satisfacción, ve que todo avanza según lo planeado y siente confianza en que su fuerza será suficiente para derrotar a Loer. Entretanto, Lua informa que han nacido entre 30 y 40 bebés. Kasana, embarazada y en agonía, irrumpe gritando de dolor. Lennon, preocupado, se acerca rápidamente. La reina intenta consolar a su hija, rogándole que no se rinda. Desesperada, la matriarca suplica a Lennon que la ayude, y el chico, preocupado por el bienestar de ambos, le pide a Lua que asista a Kasana durante el parto. Así, juntos se enfrentan el nacimiento del primogénito de Lennon con Kasana. Al notar que Lennon estaba a punto de intervenir para aliviar el sufrimiento de su hija, la matriarca le pregunta si realmente sabe cómo asistir en el nacimiento de un bebé. Con serenidad, él responde que tiene el conocimiento necesario. Sin embargo, Kasana, desconfiada, afirma que no quiere que él la toque. Irritado por la actitud de la princesa,
Lennon le ordena que guarde silencio, recordándole que esos niños son suyos. Finalmente, logra asistir el parto con éxito y les informa que la princesa está fuera de peligro. Después de ayudar con los nacimientos, Lua elogia a Lennon por su habilidad, agradeciéndole por salvar la vida de Casa. Modesto, él responde que no fue gran cosa. Sin embargo, un alboroto cercano interrumpe la calma. Siguiendo los gritos provenientes de otra jaula, Lennon encuentra a un grupo de goblins enloquecidos, intentando someter por la fuerza a una elfa que acababa de dar a luz. Armado con su daga y acompañado por la matriarca, Lennon se apresura a intervenir. Con voz firme, ordena a los goblins que se detengan y les advierte que deben esperar a que las hembras se recuperen por completo o enfrentarán severas consecuencias. Para calmar las tensiones, Lennon decreta que, a partir de ese momento, cada elfa recibirá una porción extra de frutas junto con su ración habitual. La matriarca, impresionada por su actitud, comenta que él es diferente a los goblins comunes. Lennon, con seriedad, le responde que mientras mejor se comporten, mejor será el trato que reciban. Más tarde, decide utilizar una simulación para prever el desarrollo de su plan de venganza. El sistema le muestra que, tras arduo esfuerzo, Lennon conquistó la tribu de los elfos y logró que todas las mujeres dieran a luz a goblins con atributos superiores. Con el crecimiento constante de la aldea, Lennon fija su próximo objetivo, vengarse de Loer y su grupo. En la simulación, Lennon infiltra Ciudad Brillante y localiza a sus enemigos. El sistema le presenta 3 posibles estrategias, cada una con diferentes puntuaciones. Opta por actuar solo, confiando en que sus habilidades actuales son suficientes para superar a Loer. Sin embargo, el enfrentamiento toma un giro inesperado cuando el maestro de Loer, el santo de la espada humana, aparece para salvarlo. Lennon es derrotado y la simulación concluye con su trágico final, mientras el enemigo regresa triunfante a la capital. Perplejo por el resultado, Lennon reflexiona sobre la aparición de una fuerza tan poderosa en un lugar insignificante. Convencido de que debe acelerar su fortalecimiento, informa a Lua que viajará a territorio humano por unos días y que ella será responsable de la tribu en su ausencia. Preocupada, la matriarca le advierte sobre los peligros de su misión. Sin embargo, ella ofrece inesperadamente lanzar un hechizo de sigilo para protegerlo. Agradecido por su disposición, Lennon le asegura que esa era justo la ayuda que esperaba. Lennon expresa sorpresa de que la matriarca se preocupe por su seguridad, pero ella aclara que su temor radica en que los goblins quedarían sin líder si él muere. Pensando en el bienestar de la tribu, le recuerda que la vida de todos sus hijos depende de su éxito. Lua, junto con la matriarca, promete cuidar bien de la aldea en su ausencia, mientras Lennon se marcha hacia su destino. En Ciudad Brillante, el ambiente es aparentemente tranquilo, con personas paseando y soldados patrullando. Al observar la seguridad reforzada, Lennon se pregunta si el santo de la espada ya estará presente. Tras un día recopilando información sin noticias relevantes, encuentra extraño el nivel de vigilancia en la ciudad. Siguiendo a un grupo de personas, llega a un tablón de clasificaciones donde ve el nombre de Loer encabezando la lista de aventureros. Lennon se cuestiona si Loer ha incrementado su fuerza al punto de liderar la clasificación y decide apresurarse a encontrar más pistas antes de que sea demasiado tarde. Mientras pasa cerca de una taberna, escucha a alguien invitar a todos a beber sin límites. Reconociendo la voz de inmediato, Lennon entra al establecimiento con una sonrisa de satisfacción. Allí, ve a Loer bebiendo despreocupadamente, sin sospechar que su enemigo ha llegado. Uno de los compañeros de Loer comienza a elogiarlo por haberlo salvado, junto con Freya, del ataque del mono con antebrazos. Freya añade con entusiasmo que el capitán es verdaderamente increíble. Sin embargo, un miembro del equipo de Bashi ridiculiza la situación, comentando que presumir de derrotar a un monstruo tan débil es una tontería. Indignado, el compañero de Loer le exige al hombre que se retire y deje de decir disparates. Como dos niños discutiendo, el miembro de Bashi le responde que, aunque sea parte de un equipo de héroes, no dudaría en golpearlo. Interrumpiendo la disputa, el dueño de la taberna comenta que últimamente los dragones han entrado en su temporada de apareamiento y están robando ganado. Desafía a los presentes, diciendo que si son tan fuertes como aseguran, deberían encargarse de ellos. Estas palabras llaman la atención de Lennon, que escucha la conversación mientras bebe con discreción. El tabernero continúa, advirtiendo que, si los dragones atacan Ciudad Brillante y la capital no envía refuerzos a tiempo, los aventureros no podrán contener a las hordas, lo que significará el inicio de la oscuridad. Confiado, Loer asegura que no hay razón para preocuparse, ya que él mismo ha convocado a su maestro, el Santo de la Espada, y juntos acabarán con los dragones. Los guerreros presentes quedan asombrados por sus declaraciones, admirando su influencia al tener contacto con alguien tan poderoso. La taberna se llena de elogios para Loer,
proclamándolo como el futuro héroe de Ciudad Brillante. Aprovechando la emoción del momento, el capitán se levanta y promete invitar bebidas a todos para celebrar anticipadamente la llegada del santo y su victoria contra los dragones. Linon, tras escuchar toda la información, ve una oportunidad para atacar a sus enemigos aprovechando el caos que causarán las bestias en la ciudad, y decide marcharse. Loer nota su partida y con extrañeza le pregunta por qué no se queda a beber. Directo y sin rodeos, Linon responde que no tiene interés, asegurando que habrá más ocasiones en el futuro. Loer no puede entender por qué alguien rechazaría bebidas gratuitas. Mientras tanto, Ciudad Brillante está decorada de manera espectacular para recibir al Santo de la Espada. En el templo, Loer se acerca a su maestro, quien está meditando. El capitán le informa que el dragón malvado se acerca rápidamente y que probablemente atacará pronto. Ante esta noticia, el santo toma su arma y se pone de pie, preguntando a Loer por el progreso de la tarea encomendada. Él responde que las 10 ballestas cazadoras de dragones se han construido según las instrucciones, pero el santo le advierte que su reputación está en juego si algo falla. Al salir del templo, ambos son recibidos por una multitud maravillada por la majestuosidad del Santo de la Espada. Con una mente estratégica, la maestra aprovecha la ocasión para ordenar a todos que se preparen para la batalla. Tal como se esperaba, algo se acerca a la ciudad. Una enorme bestia voladora aparece llevando a un residente entre sus garras, mientras el pánico se apodera de la gente. El santo identifica al intruso como un dragón explorador, explicando que su presencia atraerá a toda la horda de dragones. Ordena a Loer que reúna a sus compañeros y la siga hasta las murallas. Mientras tanto, un goblin se acerca a Linon para informarle que un dragón ha llegado a la ciudad y que los soldados en las murallas están desconcertados, sin saber qué hacer. Frío y calculador, Linon les dice a sus aliados que esperen pacientemente. El momento de atacar aún no ha llegado. Como un estratega consumado, les asegura que pronto podrán disfrutar del espectáculo que está por desarrollarse. Un grupo de dragones comienza a dirigirse hacia Ciudad Brillante. De repente, un rayo de luz impacta directamente en el ala de una de las bestias, dejándola caer en picada. Loer y Afra, sorprendidos, se dan cuenta del poder de las ballestas cazadoras de dragones. Tras demostrar cómo utilizarlas, el Santo de la Espada instruye a los soldados para que continúen disparando. Una a una, las bestias son derribadas, lo que genera euforia entre los guerreros. Sin embargo, un aura aterradora se cierne sobre la ciudad. Todos sienten un dolor punzante en la cabeza y caen al suelo mientras algo extremadamente poderoso se acerca. Loer y Afra, aterrados, reconocen la amenaza. La dragona madre, una colosal criatura dorada y púrpura. Los soldados, paralizados por el miedo, aseguran que las ballestas no serán suficientes para enfrentarla. Con un rugido ensordecedor, la dragona madre lanza una ráfaga de fuego contra las murallas de la ciudad. Los soldados entran en pánico y comienzan a huir, pero entonces ocurre algo inesperado. Un círculo mágico brillante aparece, y una voz calma a la multitud, pidiéndoles que no entren en pánico. El Santo de la Espada toma el control, creando una barrera protectora con la magia de su arma. La muralla queda completamente protegida, evitando que los demás dragones continúen el ataque. Desde una montaña cercana, Linon observa la escena con cautela, evaluando el momento adecuado para intervenir. Sin sorpresa, reconoce el poder del Santo de la Espada al defender la ciudad contra la dragona madre. Nuestro protagonista sabe que la batalla aún está lejos de terminar. A pesar de su calma habitual, Linon no puede evitar admirar el inmenso poder de la dragona madre mientras ataca Ciudad Brillante. Al examinar las estadísticas del Santo de la Espada, entiende cómo fue capaz de neutralizar el feroz ataque de la bestia sin mayor esfuerzo. Impresionado, reconoce que la maestra de Loer es increíblemente poderosa y se siente aliviado de no tener que enfrentarla directamente para cumplir su venganza. Linon reflexiona que, aunque la dragona madre es menos poderosa que la santa, su resistencia es significativamente superior. Sin embargo, concluye que, aunque la maestra logró herir a la bestia, no será fácil derrotarla. Aprovechando que el Santo de la Espada está ocupada enfrentándose a la dragona madre, Linon ve la oportunidad que había estado esperando. Con decisión, ordena a los goblins que sigan el plan para infiltrarse en la ciudad mientras los dragones distraen a los defensores. La invasión comienza sin que nadie sospeche de esta amenaza adicional. Mientras tanto, Loer, ocupado luchando contra los dragones, agradece las enseñanzas de su maestra, afirmando que ahora es un auténtico cazador de dragones. Pero su confianza se tambalea cuando un residente irrumpe, gritando frenéticamente que los goblins están atacando la ciudad. Inicialmente incrédulo, Loer considera que los goblins son demasiado estúpidos como para intentar algo tan audaz. Sin embargo,
Otra residente aparece corriendo, perseguida por pequeños monstruos. Al enfrentarse directamente con los goblins, el capitán se da cuenta de que la amenaza es real. Demostrando su temple, Loer ordena a sus compañeros que continúen combatiendo a los dragones, mientras él y Afra se encargan de los goblins. Sin embargo, parece que los pequeños monstruos habían planeado su retirada inicial. Fingiendo huir, logran emboscar a Loer y Afra, siguiendo cuidadosamente el plan de Lennon. A pesar de los esfuerzos de los compañeros del capitán por rescatarlos, no logran abrirse paso debido a la cantidad de goblins que los rodean. En medio del caos, Lennon hace su entrada sigilosa, sin ser notado hasta que es demasiado tarde. Antes de que los guerreros puedan reaccionar, nuestro protagonista utiliza su daga afilada para acabar rápidamente con varios enemigos. Loer y Afra, desesperados, observan con horror cómo un goblin derrota con agilidad a sus compañeros. Sarcástico, Lennon se burla de los prisioneros, diciendo que no esperaba que fueran capturados con tanta facilidad. Loer, enfurecido, amenaza con acabar con todos los goblins, pero Lennon lo detiene de una patada, instándole a que mire a su alrededor y se dé cuenta de su derrota. Con sangre fría, ordena a los goblins que lleven a Loer y a Afra por las alcantarillas y los saquen de la ciudad. El resto de los pequeños monstruos recibe la instrucción de avanzar hacia las murallas para neutralizar a los ballesteros. En paralelo, el Santo de la Espada, enfrascada en su batalla con la dragona madre, escucha los gritos de ayuda provenientes de la ciudad. Incapaz de creer que los goblins están atacando, se distrae momentáneamente, lo que permite a la dragona burlarse de ella. A pesar de la intensidad del enfrentamiento, la santa logra poner a la bestia contra las cuerdas y se siente segura de que está al borde de la victoria, pero una explosión masiva en las murallas capta la atención de ambas. La dragona madre, aprovechando la distracción, escapa. Antes de retirarse, amenaza con regresar más fuerte, dejando a la santa frustrada y furiosa por no haber podido acabar con ella. Llena de ira, promete que un día irá a la isla Dragón y exterminará a toda su especie. Cuando el caos en la ciudad comienza a calmarse, el Santo de la Espada regresa para encontrar que Loer y su grupo no pudieron manejar la invasión goblin. Uno de los guerreros le informa que el capitán y Afra fueron capturados por los pequeños monstruos. Incrédula, la santa escucha cómo describen a los goblins como extraordinariamente fuertes, comparables a las grandes razas. Furiosa por esta humillación, declara que irá al bosque encantado para exterminarlos a todos. Sin embargo, un residente local la detiene, rogándole que se quede para proteger la ciudad. Los ciudadanos, desesperados, le recuerdan que su deber como salvadora del templo y del imperio es protegerlos. Con resignación, la santa acepta quedarse, considerando que su responsabilidad es mayor con ellos. De vuelta en la aldea Goblin, los pequeños monstruos celebran con entusiasmo el regreso de su líder. Están asombrados de ver que Lennon no solo volvió triunfante, sino que también trajo prisioneros humanos. La victoria de los goblins marca un nuevo capítulo en su historia, mientras la amenaza sobre Ciudad Brillante apenas comienza. Sin ningún rastro de piedad, la santa doncella es lanzada con fuerza al suelo. Uno de los soldados de Linton les ordena a los prisioneros que no intenten causar problemas. Loer, atónito, observa que los goblins también han capturado a varios elfos. Afra comenta que sospecha que debe haber un héroe en esa tribu. El capitán, preocupado, le pregunta si su cuerpo ya se ha recuperado, a lo que ella responde que el veneno aún es fuerte, pero que su constitución sagrada pronto se regenerará completamente. Al oír las palabras de Afra sobre sus poderes, Lennon se acerca con una sonrisa burlona y le dice que no esperaba que pudiera recuperarse tan rápido. La joven entra en pánico y, desesperada, le pregunta cómo sabe su nombre y cuáles son sus verdaderas intenciones al capturarlos. Con una mirada sombría y un odio profundo en su corazón, Lennon se inclina hacia la santa doncella y clava sus garras en su muslo, provocándole un grito desgarrador de dolor. Loer, impotente, observa la escena y grita con furia, exigiendo que deje de torturarla. Sin embargo, sus palabras son respondidas con un golpe por parte de un pequeño monstruo. El capitán, enfurecido, le advierte a Lennon que las consecuencias de capturarlos serán graves y que el Santo de la Espada vendrá a exterminarlos. Confiado, Lennon le responde que su maestra también será su presa, pero que todo llegará en su debido momento. Incluso si intentara encontrarlos, asegura que sería en vano. Continuando con su estrategia, Lennon asigna a Kwang, un goblin de confianza, la responsabilidad de liderar a los goblins de segunda generación en una cacería de monstruos en el bosque. Determinado a acelerar su evolución y consciente de que los humanos podrían intentar cazarlo, Lennon decide interrogar a Loer. Con frialdad, presiona su pie sobre el pecho del capitán y le pregunta si disfruta capturando goblins y torturándolos en secreto, como hicieron con él en otra vida. Loer, confundido,
Asegura no entender de qué está hablando, pero la respuesta lenta solo irrita más a Lennon, quien, en un arranque de rabia, corta una de las orejas del capitán. Lower maldice de dolor, mientras Lennon lo observa con desprecio. El capitán, consumido por la furia, le grita que su deber es proteger a la humanidad y exterminar a los goblins, criaturas malditas por naturaleza. Sarcástico, Lennon se burla de esas palabras, sugiriendo que probablemente cazan goblins solo para aumentar las estadísticas de su grupo de héroes. Luego, con un tono ácido, añade que exterminar prisioneros y monstruos siempre será más fácil que salvarlos, cuestionando cuántos humanos han muerto en nombre de esa supuesta justicia. Las palabras del goblin sorprenden a Loer y dejan a Afra incrédula. No pueden entender cómo un goblin sabe tanto sobre ellos. Dominado por el odio, Lennon les dice que, a diferencia de ellos, no tiene que fingir ser algo que no es. Como una criatura malvada, promete enseñarles una lección que jamás olvidarán. Afra, al borde de sus fuerzas, suplica misericordia y ruega a Lower que la salve, pero él solo puede mirar, incapaz de actuar. Lennon, con una sonrisa siniestra, le dice a la santa que es momento de devolverle sus propias palabras, y que lo que viene es solo el comienzo. Con una fría determinación, Lennon agarra a Afra por el cuello y se la entrega a los goblins, ordenándoles que la torturen, mientras él observa cuánto puede soportar. Loer, horrorizado, grita desesperado al ver cómo los pequeños monstruos rodean a su compañera. Uno de ellos informa al resto que ahora le toca a otro hacer guardia. Antes de retirarse, el guardián aclara que Lennon les ordenó mantenerla con vida. Afra, debilitada después de la tortura, logra murmurar a Lower que no se preocupe, asegurándole que no siente dolor. Sin embargo, un goblin la reprende y pisando su cabeza, le dice que no tiene derecho a hablar. Mientras tanto, en otra parte, la reina de los elfos sostiene a su bebé en brazos y le pregunta a su hija si Lennon realmente guarda tanto rencor a los humanos. Lua interviene, recordándole que el goblin ya había mencionado su deseo de vengarse, confirmando que su resentimiento es real. Fascinada por la determinación de Lennon, la reina de los elfos comenta que él nunca deja una ofensa sin respuesta, lo que lo convierte en el goblin más especial que ha conocido. Con un leve sonrojo, admite que incluso en ese aspecto parece demasiado poderoso, algo que la desconcierta, pues se siente aún más atraída hacia él. En otro lugar, un goblin informa a Lennon que los elfos de segunda generación han regresado antes de lo esperado, cargando múltiples presas sobre sus espaldas. Ansioso, el mensajero explica que uno de ellos ya ha alcanzado el nivel 33 y que su tributo ha crecido tanto que casi igual al de Lennon, quien queda impresionado. Intrigado, Lennon pregunta por qué volvieron tan pronto. El goblin responde que mataron a todos los monstruos cercanos y al dirigirse hacia el oeste, encontraron a goblins masacrando otras tribus. Lennon, con interés, pregunta qué tribu del oeste estaba siendo atacada por esos goblins más grandes. Un goblin comenta que la tribu Fondo de Sangre fue la afectada. Explica que, al dividirse en equipos para buscar monstruos, encontraron varias tribus marcadas con su emblema. Lennon encuentra interesante que todos los miembros de esa tribu sean goblins grandes, y concluye que capturar a su líder sería un gran paso en su plan de resistencia contra los humanos. El capitán humano capturado empieza a reír a carcajadas, llamándolos ingenuos por atreverse a soñar con tales objetivos. Asegura que pronto serían derrotados por los caballeros. Lennon, sin inmutarse, le responde que, si no hubiera abierto la boca, ni siquiera habría recordado la existencia de los humanos. Los goblins se acercan al capitán, pero Lennon les recuerda que todavía hay otro humano con ellos. Desesperado, el capitán pregunta qué están planeando, mientras un goblin agarra su rostro y comenta con sarcasmo sobre la suavidad de la piel humana, aumentando la angustia del prisionero. Evia, obligada a presenciar todo, permanece en silencio. Horas después, el capitán yace exhausto, boca abajo y casi inconsciente. Con la llegada de la noche, un goblin pregunta a Lennon si realmente atacarán a la tribu Fondo de Sangre. Lennon confirma con firmeza, añadiendo que planea capturar a su líder y que ya tiene un nuevo nombre para su propia tribu, Tribu Cielo Loco. Los goblins, eufóricos, comienzan a vitorear el nuevo nombre y a celebrarlo con cánticos interminables. Una elfa observa la escena y comenta que la tribu Fondo de Sangre debe ser muy fuerte, dado que han derrotado a tantas otras. Lennon, confiado, le asegura que no deben preocuparse, ya que aún guarda un as bajo la manga que no ha utilizado. Mientras lo dice, se muestra a Evia atada y casi desnuda, un símbolo de su control sobre ella. Al día siguiente, Lennon observa desde un punto estratégico con una excelente vista del bosque encantado. Su objetivo es claro, la tribu Fondo de Sangre. Desde su posición, nota a varios goblins grandes y piensa que será difícil enfrentarlos, pero no imposible. Pronto, ve al líder acercarse,
una figura imponente que parece causar miedo entre sus propios seguidores. Lennon descubre que el líder es un goblin héroe, con un poder de combate de 900. Aunque no le parece particularmente fuerte, capturarlo vivo será complicado. Reflexiona que el veneno paralizante será ineficaz contra alguien tan grande, y decide considerar otra estrategia: utilizar la magia de prisión que Evia empleó en él. Un goblin interrumpe sus pensamientos para informarle que hizo lo que le pidió, y que el humano está casi acabado. Lennon felicita al goblin por su buen trabajo. Evia, en un estado de desesperación, súplica ser liberada, asegurando que buscará redención ante su señor. Lennon, sin mirarla, limpia sus heridas con un paño caliente. Cuando ella finalmente lo mira, comienza a gritar, acusándolo de ser un demonio y confesando que siente un dolor insoportable. Lennon la abofetea para calmarla, la abraza y le asegura que el castigo ha terminado. Entre lágrimas, ella pregunta si es verdad. Él se aparta, diciéndole que siempre cumple su palabra, pero que debe tomar una decisión: creer en Dios o en él. Mientras acaricia su cabeza, Lennon añade que si lo elige a él, escapará del dolor eterno. Evia, temblando, parece tomar su decisión. Con un gesto de sumisión, comienza a lamer los dedos del goblin, quien sonríe complacido y la felicita. Lennon declara que, a partir de ese momento, él será su único amo, y la llama su pequeña mascota. Evia, arrodillada a 4 patas, lo llama amo mientras ladra. Lennon la levanta, la lleva a unas termas y la baña con cuidado. Evia, encantada por la amabilidad de su amo, promete hacer cualquier cosa por él. Lennon, satisfecho, continúa bañándola, diciendo que todo está saliendo según lo planeado. Más tarde, Lennon le muestra a Evia un libro y le pide que use la habilidad de prisión de luz sagrada. Al principio, ella no parece saber de qué habla, pero se concentra, comienza a orar y tras canalizar su poder, materializa una gigantesca prisión. Lennon queda impresionado por su habilidad. Caminando juntos por la prisión, el capitán humano, encarcelado, reconoce a Evia y le grita que ataque a Lennon y cure su cuerpo. Lennon interviene, aclarando que ella se rindió voluntariamente. El capitán, incrédulo, insiste en que Evia, como hija del líder de la iglesia sagrada, nunca cedería tan fácilmente. Para demostrarlo, Lennon le ordena que se arrodille. Evia obedece sin dudar, sonriendo con sumisión. Esta escena deja al capitán desesperado. Se apoya contra los barrotes, lleno de rabia, y amenaza que las acciones de Lennon condenarán a la raza goblin a la extinción. Sin esperarlo, Lennon se entera de la verdadera identidad de Evia y agradece al capitán por la información. Con una sonrisa cruel, ordena a los goblins que hagan sufrir aún más al prisionero y se marcha con Evia, listo para enfrentar nuevos retos. En el escondite de la tribu Fondo de Sangre, un goblin informa al jefe que todo está listo para atacar a la tribu del sur y capturar a los elfos. Los goblins se emocionan, gritando sobre el poder de su líder. De repente, alguien alerta al jefe de que un goblin desconocido ha invadido la tribu. El jefe, molesto, se pregunta de dónde proviene este intruso. Lennon se presenta con confianza, anunciando que es un goblin fondo de sangre de nivel heroico, dotado de inteligencia similar a la humana, y que ha venido a negociar. Algunos goblins lo llaman mutante, pero él aclara que simplemente es más inteligente que el promedio. Sin perder tiempo, declara que es el líder de la tribu Cielo Loco y que ha venido a llevarse al jefe. Para el resto de la tribu, solo hay 2 opciones: someterse o morir. El jefe, intrigado, le pregunta si realmente es el líder de la tribu que cría elfos. Lennon sonríe y responde que tiene buenos genes, invitándolo a unirse a él. El héroe goblin, con un rugido, llama idiota al protagonista, mientras agarra toda su cabeza con una sola mano y lo levanta. Con arrogancia, dice que no esperaba enfrentarse a él directamente, y que, una vez que termine con él, toda su tribu será suya. Los goblins de la tribu Fondo de Sangre corean animando al jefe para que aplaste al protagonista. Sin embargo, Lennon, completamente sereno, responde que hablar es inútil. Si no quisiera capturarlo vivo, ya habría acabado con él. En un movimiento rápido, el protagonista ejecuta un golpe giratorio, cortándole la mano al goblin héroe, quien grita de dolor mientras cae al suelo sujetándose el brazo herido. Desesperado, el jefe ordena a sus seguidores que destruyan a Lennon. Los goblins cargan con furia, pero el protagonista, sin perder la calma, chasquea los dedos y les ordena que se retiren. De repente, un cuchillo atraviesa el pecho de uno de los goblins Fondo de Sangre. En ese momento, los goblins de la tribu Cielo Loco aparecen utilizando su habilidad de invisibilidad, sorprendiendo al enemigo. Uno de los sirvientes de Lennon explica que todo es gracias a la habilidad de pasos silenciosos y grita la orden de exterminar a todos los goblins Fondo de Sangre. El caos se desata mientras los enemigos, atrapados en una emboscada, pierden toda esperanza.
El plan de Lennon había funcionado a la perfección. Había utilizado las negociaciones como distracción para hacerlos vulnerables y atraer toda la atención hacia sí mismo. Aunque el jefe Goblin logra escapar, no lo hace sin antes jurar que matará al protagonista. Cegado por la rabia, carga directamente contra Lennon para atacarlo. Con los brazos cruzados y sin mostrar temor, Lennon pronuncia el nombre de Evia. Al instante, ella invoca la prisión de luz sagrada. Una jaula brillante aparece, aprisionando al héroe Goblin, quien, confundido y enfurecido, se da cuenta de que está atrapado por un hechizo de luz, algo que los goblins no pueden usar. Pero lo que realmente lo impacta es la escena frente a sus ojos. Evia está a los pies de Lennon, llamándolo amo con devoción. Lennon la elogia, diciendo que se ha vuelto más fuerte desde que está a su lado. Evia, con los ojos brillantes, agradece sus palabras. Pasan algunas horas y el héroe Goblin, ahora encadenado con magia de luz, no deja de insultar al protagonista, llamándolo canalla. Lennon, sin inmutarse, le ordena que sea un buen criador. De vuelta en la tribu, el jefe Goblin está encadenado a una roca. Lennon comenta que domesticarlo requirió mucho esfuerzo, pero finalmente logró que dejara de representar una amenaza. Mientras limpia su cuchillo, añade que todo está bajo control. El capitán humano, todavía prisionero, observa con asombro cómo Lennon logró capturar a un héroe Goblin y se pregunta cómo fue posible. Por otro lado, Lennon conversa con Lua, encargándola de supervisar el proceso de inseminación artificial entre los goblins, a lo que ella asiente. Luego, le pide ayuda a la reina elfa para prepararse, ya que planea encontrarse con un amigo. Ante la duda de la reina, Lennon confirma que es un amigo muy importante. Explica que, dada la arrogancia de Loer, las fuerzas humanas llegarán pronto y puede que no estén preparados para enfrentarlas. La isla Dragón está a unos 100 kilómetros. Y la forma más rápida de llegar es atraer a un dragón. Lennon coloca varios bueyes muertos en la orilla del mar para que el olor a sangre atraiga a una de las bestias. Escondido dentro de uno de los bueyes, al estilo de Luke Skywalker en Hoth, espera pacientemente. Finalmente, un dragón atrapa el buey con sus garras y alza el vuelo hacia la isla Dragón. El dragón vuela a toda velocidad y arroja al buey a un pozo al llegar. Aunque el impacto es brutal, Lennon emerge de los cadáveres ileso. Observa que los dragones no cazan solo para sí mismos y decide que ahora solo necesita encontrar a la dragona madre. Mientras evalúa su entorno, una voz detrás de él comenta que algo extraño se había mezclado con la comida. Al darse vuelta, Lennon se encuentra cara a cara con la dragona púrpura, quien lo reconoce como el goblin que atacó la tribu de la luz. Intrigada, pregunta por qué se atreve a entrar en su territorio y si realmente cree que no lo devorará. Lennon, con calma, le pide que espere, ya que tiene una propuesta para ella. La dragona, curiosa, se transforma en su forma humana y, con interés, escucha lo que el goblin tiene que decir. Lennon le sugiere una alianza, recordándole que él la liberó la última vez y que ambos tienen razones para vengarse del santo de la espada. La dragona se sorprende ante la audacia de un ser tan inferior para desafiar al santo, pero su curiosidad la lleva a preguntar cómo planea derrotarla. Lennon explica que la estrategia es simple. Los dragones solo necesitan atacar la aldea de la luz ocasionalmente para mantenerla en alerta. La dragona, con una mezcla de burla e interés, le pregunta qué puede lograr un grupo de goblins contra una fuerza tan abrumadora y cuál es el verdadero alcance de su plan. Con un gesto suave, la dragona madre colocó su dedo bajo la barbilla del protagonista y le dijo que enfrentarse al santo de la espada directamente no funcionaría. Lennon, imperturbable, respondió que la clave estaba en atacar su mente, destruir su espíritu, ya que esa era la mejor manera de derrotarla. La dragona soltó una carcajada y admitió que entendía su lógica. Usar a los goblins para sembrar destrucción sin arriesgar soldados era un plan casi perfecto. El protagonista le preguntó si tenían un trato, y ella asintió, confesando que nunca había conocido a un goblin tan astuto como él. Cuanto más lo observaba, más le gustaba. Con un brillo juguetón en los ojos, se relamió los labios y sugirió darle una pequeña recompensa. Sin embargo, al notar que el cuerpo de Lennon era demasiado pequeño para sus estándares, la dragona decidió ofrecerle otra recompensa primero. Mirando fijamente su cabeza, murmuró que debía elegir cuidadosamente. Mientras tanto, en la tribu Cielo Loco, Loer estaba crucificado en el centro del campamento, rodeado por goblins armados que lo vigilaban. Había pasado tanto tiempo allí que empezaba a perder la cordura. Sin señales de rescate, su única esperanza era escapar, pero no sabía cómo. Intentó idear un plan, pensando que, si lograba alcanzar una posición más alta, tal vez podría liberarse. Sin embargo, su atención se desvió al ver algo aterrador. Un dragón volador, presa del pánico,
Gritó a los goblins que lo soltaran, asegurando que no quería morir quemado por el aliento del dragón. Los goblins también estaban asustados. Una elfa, confundida, preguntó cómo había llegado el dragón hasta allí, pero otro goblin señaló que había alguien montado en su lomo. Cuando el dragón aterrizó frente a ellos, todos quedaron boquiabiertos al ver al protagonista desmontar con calma. Lennon se quitó la capucha, declarando que había regresado. Los goblins, eufóricos. Incluso el dragón obedeció su orden de quedarse allí, reforzando aún más su estatus como líder. Loer, asombrado, observó la escena y se preguntó si Lennon realmente era un goblin. Rezó en silencio para que los caballeros llegaran pronto a salvarlo. Mientras tanto, en la Ciudad de la Luz, un grupo de caballeros se inclinaba respetuosamente ante el Santo de la Espada, quien les recordó que no había tiempo para formalidades. Era urgente organizar un plan de rescate. El sistema de Lennon le notificó que estaba entrando en una nueva línea argumental, ofreciéndole 3 opciones: continuar matando monstruos, crear más goblins o avanzar un mes en el tiempo. Al darse cuenta de que la tercera opción implicaba que el Santo de la Espada no lo atacaría durante ese periodo, eligió esa alternativa, ganando 20 puntos. El sistema aceleró el tiempo, informándole que el bosque corrupto ya no generaba puntos de experiencia para él. Al final del mes, recibió 20 puntos adicionales y una recompensa que multiplicaba por 20 su puntuación de vida. Cuando el tiempo volvió a fluir con normalidad, Lennon se levantó de la cama, sintiendo una extraña desconexión. El sistema lo felicitó por alcanzar el nivel 50 con una puntuación total de 1000, aunque señaló que, a pesar del aumento en sus estadísticas, su fuerza general no había mejorado mucho. Lua irrumpió en su habitación, gritando que todos los goblins recién nacidos habían muerto. Alarmado, Lennon corrió tras ella. Al llegar, encontró a los elfos llorando sobre los cuerpos inertes de los bebés. Desesperado, preguntó qué había sucedido. Una elfa le explicó, entre lágrimas, que no sabía qué salió mal. Solo 3 crías habían sobrevivido y estaban extremadamente débiles. Loer, crucificado, comenzó a reírse, burlándose de los goblins por creer que podrían criar una generación poderosa. Lennon, aunque molesto, comentó que parecía que Loer sabía más de lo que dejaba ver. El capitán explicó que, cuanto mayor era el nivel de los goblins, más difícil resultaba que las crías sobrevivieran. Aseguró que Lennon no podría gobernar el mundo solo con habilidades de reproducción. Lennon, con frialdad, agradeció la información, aunque llegó demasiado tarde para salvar a los recién nacidos. Con un gesto, ordenó a los goblins que hicieran lo que quisieran con Loer, pero que no lo mataran demasiado rápido. Loer, enloquecido, gritó que se convertiría en un espíritu vengativo y jamás lo perdonaría. Lennon reflexionó que era demasiado tarde para crear una nueva generación de héroes, pero los necesitaba para enfrentarse al Santo de la Espada. Mientras pensaba en una forma de acelerar la evolución de los goblins, el dragón aterrizó detrás de él. Como un gato, comenzó a frotar su cabeza contra él, desconcertándolo. En medio de su asombro, la dragona comenzó a transformarse, mostrándole el regalo especial que le había dejado. Con una mirada intensa, se abalanzó sobre él, arrojándolo al suelo y sentándose en su regazo mientras se relamía los labios. El sistema notificó que Lennon había desbloqueado un nuevo logro, aumentando sus estadísticas significativamente. Sin embargo, aún aturdido, Lennon pensó en la intensidad de la sesión que había experimentado con la dragona. Aunque era solo una, había demostrado ser feroz y sedienta. Mientras él trataba de recuperarse, la dragona lo observó con una mirada aún más intensa, asegurándole que no había terminado con él. Lennon, desesperado, intentó razonar con ella, diciendo que tenía tareas pendientes. Explicó que necesitaba repartir su sangre entre los goblins antes de continuar. La dragona, sin embargo, parecía dispuesta a enfrentarse incluso a los pequeños monstruos. Al verla avanzar ferozmente, los goblins entraron en pánico, creyendo que los haría a pedazos. Esa noche, alrededor de una fogata, los goblins que habían bebido la sangre del dragón mostraban signos de evolución significativa. Aunque todavía podían crecer más, sus avances eran innegables, y el protagonista sabía que este era solo el comienzo de algo más grande. El protagonista estaba sentado junto a las patas del dragón mientras este dormía profundamente. Observaba sus manos con una mezcla de asombro y satisfacción, impresionado por el poder del dragón. No solo él, sino todos los goblins de la tribu habían evolucionado hasta convertirse en seres de clase héroe. Aún así, su poder total seguía estando ligeramente por debajo de lo que esperaba. Era evidente que había llegado el momento de adquirir mejor equipo. Lennon abrió el sistema y comenzó a explorar los artículos de la tienda. Reflexionó que, como líder de una tribu de héroes, necesitaba una fuerza formidable para mantener su autoridad.
Al revisar su balance, vio que contaba con 180 puntos, suficientes para obtener algunas herramientas avanzadas y útiles. Una ballesta elemental llamó su atención. Absorbía elementos y disparaba flechas con propiedades elementales, perfecta para ataques a distancia. También encontró una habilidad llamada defensa sin armas, que le permitiría bloquear hasta 3 ataques armados mientras estuviera desarmado. El costo era de 80 puntos, pero sabía que esta habilidad podría salvarle la vida, especialmente en un enfrentamiento contra el Santo de la Espada. Decidió adquirir ambos. El sistema confirmó que las compras habían sido exitosas y que tanto la ballesta como la nueva habilidad estaban en su inventario. Impaciente por probarlas, buscó un voluntario. Sus ojos se posaron en Loer, quien, al notar la mirada del protagonista, se desesperó. Lennon lo llamó con voz firme y declaró que era el candidato perfecto. Loer, con un tono resignado, preguntó qué pensaba hacerle esta vez, pero no tuvo otra opción más que someterse. Mientras tanto, en el bosque encantado, un humano pedía ayuda desesperadamente. Otro compañero, con tono aburrido, comentó que esas criaturas insignificantes no le interesaban y que prefería estar con el Santo de la Espada cazando dragones. Una tercera voz intervino, señalando que la dragona madre era un problema mayor y que esta misión era sencilla. Además, era una oportunidad que Loer les había dado para alcanzar la gloria. De repente, la bruja del grupo notó algo extraño adelante y alertó a los demás. Pronto apareció una araña gigante, dando inicio a la pelea. Aunque la pequeña bruja temía a las arañas, el arquero lanzó un disparo certero a la cabeza del monstruo, eliminándolo rápidamente. Con arrogancia, comentó que solo era un insecto de nivel 3, nada de qué preocuparse. Sin embargo, el guerrero les pidió que esperaran. Algo más grande se acercaba. De entre las sombras emergió un goblin gigante de la especie héroe, avanzando hacia ellos. Los aventureros lo identificaron rápidamente como el líder y se prepararon para enfrentarlo, confiados en que la victoria sería suya. El guerrero ordenó el ataque, pero uno de los caballeros pidió encargarse del goblin personalmente. Con entusiasmo, le aseguró al capitán que lo derrotaría con un solo golpe. Preparando su habilidad Lanza Tormenta, lanzó el arma directamente al pecho del goblin, gritando que muriera. Para su sorpresa, el goblin detuvo la lanza con facilidad y lo miró con una expresión amenazante. Atónitos, los aventureros no podían creer lo que veían. El goblin, con un movimiento calculado, devolvió la lanza con una fuerza descomunal. El capitán gritó que activaran el escudo, pero era demasiado tarde. La lanza perforó el centro del escudo, causando una explosión que dejó a todos conmocionados. Mientras intentaban reorganizarse, la arquera preparó un disparo, segura de que sus flechas no fallarían. Sin embargo, antes de que pudiera disparar, una mano atravesó su estómago. Desesperada, miró hacia atrás y vio a un goblin asesino riéndose detrás de ella. Cayó al suelo y el espadachín ordenó que rodearan a la arquera para protegerla. La bruja, con pánico, alertó al capitán sobre otro peligro. Varios goblins de diferentes tamaños y clases se acercaban rápidamente. La situación se volvió caótica y los gritos de ayuda resonaron en el bosque. Esta vez eran los humanos quienes realmente pedían socorro. Los goblins celebraron su victoria mientras los humanos capturados eran llevados como botín. Uno de los goblins reclamó a la bruja como suya, pero otro lo interrumpió, recordándole que el botín pertenecía a la tribu y que el jefe había ordenado capturar a los humanos, no eliminarlos. Esto desató una discusión entre los goblins, quienes comenzaron a rebelarse, proclamando que eran los más fuertes y debían liderar. Al final, uno de ellos, autoproclamado como el más poderoso, decidió llevar el botín a la tribu primero. En la tribu, la noticia del regreso de los héroes se esparció rápidamente. Habían capturado a varios humanos y demostraron ser formidables. El líder del grupo, llamado Gohan, recibió elogios. Mientras tanto, Lennon estaba sentado en su lugar habitual cuando una elfa nerviosa se acercó para preguntarle si todavía podía controlar a los goblins. Él no respondió. El goblin con antebrazo levantó al capitán humano, declarando que era suyo y que iba a comérselo. Lennon se acercó tranquilamente y le pidió que liberara al humano, pues necesitaba información de él. El goblin lo miró con burla, mostrando una fea sonrisa, y respondió que si quería al humano, tendría que intercambiarlo por una de sus mujeres. Las mujeres se estremecieron, sorprendidas y aterrorizadas, pero el protagonista levantó un brazo con autoridad, deteniendo cualquier intento del goblin de acercarse a ellas. Con una mirada cargada de ira, Lennon fijó sus ojos en el goblin con antebrazo y le preguntó si entendía lo que estaba diciendo. Le recordó quién era el líder de la tribu. El goblin con antebrazo desvió la mirada hacia atrás y, señalando a otro goblin pelirrojo, lo llamó Gu Kwang. Declaró que Kwang era más fuerte que el protagonista y que, por lo tanto, lo seguirían a él. Lennon observó a ambos goblins con detenimiento antes de preguntar si Gu Kwang estaba detrás de la rebelión.
Luego, planteó un desafío. Si el goblin pelirrojo derrotaba al del antebrazo, lo perdonaría. El goblin con antebrazo soltó una carcajada salvaje, burlándose de la propuesta. Declaró que Kwang nunca obedecería al protagonista, pues él era el nuevo jefe, y que pronto lo matarían para tomar el control total de la tribu. Justo en ese momento, una mano poderosa se posó sobre la cabeza del goblin con antebrazo, sobresaltándolo. Antes de que pudiera reaccionar, la sangre salpicó violentamente, dejando a Lennon y a una elfa completamente sorprendidos por la escena. El cuerpo del goblin con antebrazo yacía sin vida en el suelo, mientras los demás goblins miraban aterrorizados. Go Kwang, con una voz firme, se dirigió al protagonista, llamándolo líder. Explicó que, desde su evolución, había comenzado a entender muchas cosas, y que a diferencia de los tontos arrogantes, respetaba al protagonista. Sin embargo, añadió que también creía en la fuerza bruta. Lo llamó padre, y confesó que, después de derrotar al anterior jefe, había tomado el liderazgo, pero que ahora deseaba desafiar a Lennon. Go Kwang reveló que estaba en el nivel 50, con una puntuación total de 1200 en sus atributos. Lennon sonrió, divertido, y reconoció el coraje de su adversario. Emitiendo un aura ardiente, comentó que el crecimiento de Kwang era impresionante, pero le preguntó si estaba seguro de querer enfrentarlo. La intensidad del aura del protagonista se asemejaba ahora a la de un ser superior, y los demás goblins comenzaron a alentar a Go Kwang, exigiéndole que destruyera a Lennon para convertirse en el nuevo jefe y reclamar a las mujeres como suyas. Con los ojos cerrados, Lennon murmuró que parecía haber varios goblins dispuestos a seguir a Kwang. Pero antes de iniciar el combate, declaró que quería confirmar algo. Conjuró una bola de fuego brillante y amenazó. Si los goblins de clase héroe deseaban seguirlo a él, debían unirse de inmediato. De lo contrario, serían exterminados. El capitán humano, observando desde su posición, pensó que el protagonista era un sacerdote por el uso de magia y consideró escapar en medio del conflicto. Confiaba en que, una vez que el líder actual muriera, podría encontrar una forma de huir. Mientras tanto, varios goblins comenzaron a moverse al lado de Lennon. Kwang, decidido a buscar el poder total, desenvainó su espada y cargó hacia el protagonista con toda su fuerza. Sin embargo, Lennon esquivó el golpe retrocediendo ágilmente. El capitán observó con asombro cómo el goblin pelirrojo parecía haber aumentado su fuerza desde que fue capturado en el bosque. Lennon elogió la habilidad de Kwang, pero con una sonrisa confiada, desenvainó su propia espada, que comenzó a emitir llamas poderosas. Retó a Kwang a resistir el próximo golpe. El goblin pelirrojo, alarmado, nunca había visto un arma como esa. Aunque sabía que no podría esquivarla, decidió enfrentarla de frente y atravesó la bola de fuego con valentía. Lennon observó su resistencia y quedó impresionado. Kwang avanzó rugiendo con fuerza, levantando su espada y golpeando el suelo con tal impacto que provocó una explosión. Los humanos presentes quedaron aterrorizados por la escena, mientras los goblins que apoyaban a Lennon temblaban de miedo por el resultado. Sin embargo, Kwang quedó paralizado al ver que Lennon había bloqueado su golpe con una sola mano. Lennon elogió nuevamente su fuerza, pero dejó claro que no era suficiente. Activó su habilidad defensa sin armas y, con un movimiento rápido, desenvainó su ballesta. Los ojos de Kwang se abrieron con horror al ver el poder de la ballesta. Un grito resonó cuando el disparo impactó, y Lennon preguntó si deseaba continuar. Kwang, derrotado, se arrodilló frente a él, cubierto de heridas. Lennon, aún impresionado por su valentía, le permitió vivir, mientras los demás goblins, aterrorizados, se arrodillaban y rogaban perdón. Lennon los llamó cobardes inútiles, pero aceptó sus súplicas con una condición. Jamás volverían a desobedecerlo. Ordenó a Kwang que se levantara, y Evia lo curó con su magia. Lennon le dijo a Kwang que tenía coraje y que, mientras siguiera sirviéndole, no lo mataría. Sin embargo, dejó claro que no perdonaría a los traidores y le ordenó que los aplastara a todos. Kwang, agradecido por el perdón, aceptó la tarea. Los traidores, desesperados, continuaron rogando mientras Kwang los destruía con facilidad. Lennon gritó a los goblins restantes que devoraran a los traidores y se hicieran más fuertes. Aquellos que permanecieron leales celebraron la victoria de su líder. El capitán humano, horrorizado por la masacre, entendió que Lennon no era un monstruo cualquiera, sino algo mucho más aterrador. Lennon se acercó a él con calma y, con una mirada llena de desprecio, le preguntó si realmente creía que esos inútiles podrían haberlo salvado. Llaman a Loer ingenuo, y este, rechinando los dientes, culpa a la inútil santa de la espada, acusándola de esconderse como una cobarde en la ciudad. Se ríe con desdén y grita que todos allí son unos incompetentes. Lo que más le sorprende, asegura, es no haber perdido la cabeza por completo debido a la desesperación. El capitán concuerda en que había subestimado al protagonista, pero le advierte que no se deje llevar por la emoción,
La Santa de la Espada aparecerá tan pronto como derrote a la dragona madre. El protagonista se agacha frente al capitán y le pregunta si realmente cree que los dragones atacarán la ciudad por su cuenta. Todo parece estar saliendo según su plan. El capitán suelta una carcajada y le pregunta si eso significa que tanto el escuadrón como la Ciudad de la Luz están bajo su control. Resignado, solicita una muerte rápida, pues ya había entregado toda la información requerida. Prefiere morir que enfrentarse a una situación tan humillante como la de Loer, y le suplica al protagonista que le conceda su deseo mientras Linon observa en silencio. El protagonista, imperturbable, promete cumplir su petición. En ese instante, alguien grita el nombre de la Santa de la Espada 2 veces, despertándola de golpe. Sobresaltada, se levanta de la cama preguntando con urgencia si los dragones han sido derrotados o si ha regresado la noche. Un caballero, tartamudeando, intenta responder. Molesta, le ordena que hable claramente, y él explica que solo un miembro del escuadrón logró regresar. Los demás han sido aniquilados. La Santa se pone de pie, alarmada, aún vistiendo su ropa interior, y debo admitir que era un espectáculo digno de mención. Sin perder más tiempo, se coloca su armadura y se dirige a la enfermería, donde el único sobreviviente yacía en condiciones críticas. Le pregunta cómo fue herido y exige saber el destino de los otros caballeros. El aventurero relata que se enfrentaron a un grupo de goblins de linaje heroico y le ruega que rescate a sus compañeros cuanto antes. Antes de desmayarse, le advierte con voz débil que tenga cuidado, pues esos goblins no son normales. Luego, pierde el conocimiento. El curandero grita que resista mientras otro señala que no puede tratarse simplemente de goblins comunes. Un caballero allí presente declara con desprecio que no le importa su linaje. Los exterminarán como a cualquier alimaña. Sin embargo, la Santa lo detiene. Con un tono grave, señala que los ataques de dragones son cada vez más frecuentes y la ciudad podría ser atacada en cualquier momento. Consciente de que no puede manejarlo todo sola, ordena que una parte de las tropas proteja la Ciudad de la Luz y pide refuerzos. Cuando llegue el momento adecuado, asegura, destruirá tanto a los goblins como a la dragona madre ella misma. Un caballero intenta protestar, pero un mago interviene, cuestionando si existe alguna posibilidad de regresar con vida. Antes de que el debate continúe, alguien se acerca interrumpiendo con arrogancia. Afirma que no necesitan refuerzos y que la soberbia lleva a la derrota, citando la caída de la Orden de la Hoja de Plata como ejemplo. Es Kasimov, el capitán de la Orden de los Caballeros de la Muerte. Confiado, asegura que el rescate y la cacería de los goblins son asuntos que puede manejar solo. La Santa, incrédula, le pregunta si realmente cree que podrá cumplir la misión en solitario, tras la derrota de todo un escuadrón. Kasimov responde con calma, recordando que en el pasado enfrentó y sobrevivió a 4 guerreros titán él solo. Incluso si esos goblins son de linaje heroico, dice, no representan una amenaza real para él. Tras esto, se quita la máscara, mostrando un rostro medio quemado con una cicatriz prominente, y les promete que pronto traerá buenas noticias. Mientras tanto, en la aldea, el protagonista le pide al sistema que inicie una nueva simulación de vida. El sistema le informa de las órdenes de la Santa a Kasimov para atacar la aldea, algo que representaría una gran pérdida para el protagonista incluso en caso de victoria. Reflexiona sobre si Kasimov realmente es tan poderoso como para causar semejante destrucción y considera las 3 opciones de misión propuestas: mover la aldea, prepararse para el ataque o capturar a Kasimov antes del enfrentamiento. Sin dudar, elige la última opción. Poco después, recibe la misión de enfrentarse a Kasimov, con una recompensa de 20 puntos, pero antes de actuar decide obtener más información sobre su enemigo. En la aldea, Loer ríe a carcajadas, celebrando la llegada de Kasimov y asegurando que los goblins no tendrán ninguna oportunidad. Grita con fervor que la hora de los goblins ha llegado y destaca que este hombre derrotó a varios guerreros titán. El protagonista, observando la escena, comenta que parece tener mucha fe en Kasimov. Intrigado, pregunta, ¿qué son esos guerreros titán? Loer responde que son poderosos soldados creados con genes de titán por el reino enemigo, capaces de destrozar monstruos con sus propias manos. Entre risas burlonas, Loer asegura que están condenados. El protagonista, sereno, menciona que Kasimov seguramente guarda algunos trucos bajo la manga. Linon, más prudente, considera enviar a alguien primero para evaluar las habilidades de este hombre. En el bosque, Kasimov avanza a caballo siguiendo los rastros de aventureros y goblins, pero el ambiente está inquietantemente vacío. Encuentra los restos del escuadrón de plata y los desprecia, llamándolos inútiles. El olor a sangre, intenso y embriagador, despierta en él una emoción oscura. Ansía destruirlo todo sin límites. Entonces escucha un grito de ayuda detrás de él. Intrigado,
dirige su caballo hacia el sonido y encuentra a una mujer rubia, desnuda y temblando, arrodillada en el suelo. Kasimov le pregunta a la mujer quién es, pero no obtiene respuesta inmediata. Ella se da la vuelta y en ese momento él reconoce sus rasgos. Luego, ella pronuncia su nombre. Es Aya y le ruega que la salve. Kasimov grita, sorprendido de verla viva. Se acerca a ella montado en su caballo y le pregunta si Loer sigue con vida. Entre lágrimas, ella responde que logró escapar de los goblins, pero que Loer ya no está con ella. Kasimov le ordena entonces que le indique dónde se encuentra la tribu goblin, a lo que Aya responde rápidamente que no está lejos, pero advierte que son aterradores. Algo en su actitud despierta la desconfianza de Kasimov, quien espolea a su caballo en dirección a la tribu. Aya le grita que la lleve con él, lejos de allí, pero Kasimov la ignora, respondiendo que se las arregle sola, ya que aún tiene una misión por cumplir. Su profesión le otorga bonificaciones de atributo cada vez que actúa en solitario, además de beneficios adicionales al eliminar enemigos junto a Loer. Ahora que Loer no está vivo, Kasimov piensa que esto es mejor para él. No será un obstáculo, y podrá acumular bonificaciones atacando sigilosamente. Mientras avanza a caballo, una cuerda activa una trampa que lo lanza hacia adelante mientras su montura cae al suelo. Con destreza, Kasimov logra rodar en el aire, evitando lesiones por la caída. Se levanta y mira hacia atrás, buscando al responsable, solo para encontrarse con Aya, quien lo sigue. Frustrado, le pregunta por qué no se ha marchado. Sin responder, Aya levanta su cetro y lanza el hechizo golpe crítico de luz sagrada, impactando de lleno en Kasimov. Aturdido, él le grita, preguntando qué está haciendo. Ella responde que solo sigue las órdenes de su amo, quien le ordenó derrotarlo. Acto seguido, lanza otro hechizo, impacto sagrado, golpeándolo una vez más. Un humo púrpura comienza a extenderse frente a Aya mientras Kasimov invoca al devorador de almas. Rápidamente la toma del cabello, exigiendo saber qué clase de hechizo la ha puesto en su contra para atreverse a atacarlo. Sin embargo, Aya permanece en silencio. Kasimov, con una sonrisa siniestra, le lame el hombro y le dice que no tendrá piedad con ella. Declara que, aunque no le gusta matar solo monstruos, está intrigado por la idea de despellejarla. Luego apunta su espada al cuello de Aya, considerando que esta sería una excelente oportunidad para acumular bonificaciones. De repente, una voz interrumpe la escena. Así que este es el motivo por el que creíste poder enfrentarte a nosotros solo. Es el protagonista, quien aparece detrás de Kasimov sosteniendo una espada. Mientras se acerca, comenta que los atributos y el equipo de Kasimov son problemáticos. Observa que el arma, llamada Cosecha Mortal, tiene una habilidad que aumenta el daño crítico en un 90% si logra un ataque furtivo, lo que podría ser peligroso para él. Kasimov, sorprendido, se pregunta cómo un goblin de bajo nivel logró despojarlo de su espada en un instante. Aya corre hacia el protagonista, llamándolo amo. Kasimov, indignado, grita que es patético que se haya rebajado a servir a goblins despreciables. El protagonista sonríe y acaricia la cabeza de Aya, diciendo que es una excelente sirvienta. Con una mirada desafiante, le dice a Kasimov que está decepcionado de él, ya que esperaba enfrentarse a alguien formidable, pero se encuentra con un simple psicópata que disfruta matando. Furioso, Kasimov responde que no le importa cómo el protagonista descubrió sus atributos. Asegura que no necesita su espada ni habilidades pasivas para encargarse de un simple goblin como él, y promete enviarlo al infierno. Con estas palabras, desenvaina una daga y carga directamente contra el protagonista, quien no hace esfuerzo alguno por esquivar el ataque. En ese instante, dos goblins bien armados emergen detrás del protagonista y Aya. Con una sonrisa fría, el protagonista dice: «Hoy veremos quién va al infierno primero». De repente, un dragón aparece en la escena y escupe fuego sobre Kasimov, incinerándolo por completo en un solo golpe. El resultado es claro. Kasimov corre a toda velocidad hacia el infierno, rompiendo todos los récords. Si les gustó, denle me gusta y suscríbanse al canal para que no te pierda la continuidad de este video. Hasta la próxima. Adiós.